Buenos días, precisamente a esta hora conectamos vía Zoom con Isabelita Mercado, quien es la consejera de Víctimas, Paz y Reconciliación del distrito, que nos va a entregar detalles de lo que está sucediendo y cuál es esa respuesta clara del distrito. Ya habíamos hablado con el alcalde, quien nos mencionaba que se ha cumplido con todo, pero consejera, permítame, la saludo y le pregunto, ¿cuál es esa respuesta que ustedes le dan a la unidad para las víctimas? Ayer ellos dicen que esto es responsabilidad del distrito. ¿Es así o no es así? Consejera, buenos Hola, días. buenos días. Ahora sí. Buenos días, muchas gracias por abrirnos el espacio. Efectivamente, ayer aclarábamos un par de temas frente a los comentarios de la Unidad para las Víctimas. El Bogotá es el primer respondiente, pero cuando se trata de la inmediatez, es decir, en ese periodo de tiempo desde que una víctima llega desplazada a la ciudad, mientras la Unidad de Víctimas hace la valoración para decidir si es incluida o no en el registro de víctimas, ahí los entes territoriales tienen al 100% la competencia de la asistencia y la atención a las víctimas del conflicto armado. Por eso digamos que en este momento en nuestros servicios tenemos cerca de 2.000 víctimas de distintas partes del país que han llegado y atendemos en el marco de la inmediatez. Pero una vez la víctima es incluida o no en el registro único de víctimas, ya son competencia de la unidad para las víctimas. Ese es un momento como de transición y en ese momento de transición el componente de alojamiento está en cabeza de la unidad para las víctimas. Por eso la ley establece que la unidad tiene dos tipos de ayudas, lo que se llama la ayuda humanitaria de emergencia o la ayuda humanitaria de transición, que están pensadas exclusivamente para cubrir temas de alojamiento o de alimentación. Por eso no es cierto lo que dice la directora de la unidad de que es ahora responsabilidad de Bogotá abogar, digamos, por el tema de los alojamientos de la población en Vera. Adicionalmente, tenemos un fallo de tutela de agosto del 2023 que le da la orden explícita a la unidad para las víctimas de encargarse de la reubicación en Bogotá en un término de 30 días que no se cumplió mientras se daba inicio al proceso de retorno o de reubicación a sus territorios de origen. Consejera, permítame le pregunto, estábamos ahí viendo imágenes en directo de la UPI La Rioja. El distrito, como usted lo menciona, presta esa atención inmediata y prevé estos albergues, la UPI La Rioja y la UPI La Florida, en donde los indígenas se han concentrado desde hace 3 años, varios años ya que llegaron a Bogotá, pidiéndole esas solicitudes tan explícitas al gobierno nacional para poder regresar a sus territorios. Pero lo que vemos en este momento es que viven en condiciones muy precarias. La pregunta sería, ¿cuáles son esas acciones que está tomando el distrito para garantizarles el derecho a una vida digna? Porque lo que vemos dentro de la UPI La Rioja, que es la que tal vez está más superada en su capacidad, pues son condiciones muy precarias. Correcto, por eso el fallo de la acción de tutela es sobre la infraestructura de La Rioja. El fallo de la acción de tutela le da esa orden a la unidad para las víctimas de reubicar a la población que en este momento está en La Rioja justamente por esas razones. Digamos que el distrito ha hecho un esfuerzo muy grande por atender a la población ahí. Le hemos dicho además a la unidad que podemos hacer un esfuerzo de relocalización conjuntamente, pero esta es una población que lleva entre 3 y 4 años esperando que se dé su proceso de retorno de reubicación. Más que buscar una relocalización o otro espacio, pues lo que debería pasar es que busquemos garantizar ese derecho para que ellos puedan retornar a sus territorios o irse a otros lugares, como así lo han manifestado algunos. En cualquiera de los dos casos, estamos listos a trabajar de la mano con la unidad para las víctimas, a hacer esos esfuerzos coordinados con el gobierno nacional, pero no lo podemos hacer solos. La unidad no puede dejar sola a Bogotá en este sentido. En estos lugares, en esos albergues de paso, que como usted lo menciona son solo para un tiempo, hemos visto decenas de casos que definitivamente no se deberían presentar: la muerte de menores de edad, violencia intrafamiliar, violencia contra las mujeres. Pero ¿qué está pasando? Porque también incluso a equipos de la Secretaría de Salud en muchos de sus momentos, Secretaría de Integración Social del distrito, no los dejan ingresar. ¿El distrito ha perdido la jurisdicción dentro de la UPI La Rioja? Lo que ocurre en la UPI La Rioja es una cosa que es muy compleja. Digamos que como distrito hacemos todo el esfuerzo por tener una presencia ahí permanente. La Secretaría de Salud está constantemente ahí. La Secretaría de Integración Social pone a disposición de la población en la UPI La Rioja todos sus servicios. Por ejemplo, la posibilidad de que todos los niños vayan al centro Amar, vayan a los jardines infantiles. Todos los niños tienen un cupo en un colegio del distrito, un cupo en la ruta escolar y adicionalmente un cupo en el programa de alimentación escolar.
y hacemos presencia permanente en la Secretaría de Gobierno, la Dirección de Asuntos Étnicos y la Consejería de Paz por tratarse de atención a víctimas del conflicto armado. Pero también en esta relación pues hay una corresponsabilidad de la población en la protección de los niños y niñas, en el cuidado de la infraestructura, en la buena disposición de los residuos. Cuando la administración anterior les entregó la UPI La Rioja a esta población, era una infraestructura que estaba en perfectas condiciones. La población destruyó las baterías sanitarias, destruyó el techo para hacer fogatas, destruyó pues las habitaciones que existían. Así que también pues la conversación tiene que partir por entender cuál es esa corresponsabilidad que va en términos de cuidado y atención y asistencia a niños. Como hemos evidenciado recientemente, hay una instrumentalización de los niños y niñas, pero también un buen uso de las adecuaciones y de la infraestructura del distrito. Hoy hacer intervenciones en La Rioja implica sacar a toda la población para poder intervenir, porque hoy ya se trata de intervenciones que son estructurales. En la Florida, por ejemplo, hemos hecho las adecuaciones que hemos podido, etcétera. Es mucho más fácil entrar a la Florida y hacer esas adecuaciones porque no son del todo estructurales. En La Rioja son estructurales. Para poder hacerlas, el distrito tendría que sacar a la población, necesitaríamos que la unidad cumpla de nuevo con la orden de tutela de relocalizarlos para poder adecuar nuevamente ese espacio. Consejera, permítame, a esta hora hacemos conexión precisamente con nuestra compañera Lorena Torres, que se encuentra allí en la UPI La Rioja, para que nos cuente cuál es la situación a esta hora. Lorena, la saludamos. Cuéntenos, por favor, cómo amanece la comunidad indígena que se encuentra allí en la UPI. Así es, Estefanía, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues nosotros la estamos saludando precisamente desde la parte trasera de la UPI de La Rioja, en donde, como podemos ver, pues las condiciones no son dignas en este punto. Se indica que hay más de 300 personas viviendo en la UPI de La Rioja. Es por eso que vamos a hablar con uno de los líderes sobre sus peticiones. No todos se quieren ir, algunos quieren quedarse para reubicarse. Damos la bienvenida a Wilmar, bienvenido a Arriba Bogotá, y bueno, cuéntenos cuáles son esas peticiones frente al gobierno nacional, pero también frente al distrito. Muy buenos días, soy Wilmar Arias Acoparta, soy líder social de juveniles de la comunidad asentado en donde la UPI Las Riojas. Nosotros primero exigimos un albergue digno de condición, bien adecuadas, que para estar a las familias que están tranquilidad. Nosotros exigimos nuestros derechos de labor para que cumplan de nuestros derechos al gobierno nacional a través de distritos. Por momentos no dejan algunos líderes pues entrar personas del distrito que vienen a prestar sus servicios. ¿Por qué no se dejan entrar? Pues nosotros aún parte nosotros exigimos de nuestros derechos por el gobierno nacional, de Gustavo Petro. También nosotros necesitamos para que concertar en la mesa de negocios de la mesa de negociación, porque aún parte dentro de la UPIs no son de condiciones. Esa UPI es un mal de condición por mal de infraestructuras, y hay muchas plagas, hay de condición de mal de ratas, de moscas, y dándose afectan a las enfermedades, a los niños y niñas. Para terminar, ¿hace cuánto no se tiene intervención? ¿Hace cuánto no vienen a reparar lo que usted me está diciendo? Ya hace 2 años estamos solicitando para arreglar esta infraestructura, pero hasta ahora no ha hecho nada la respuesta para que arreglarla, y por eso nosotros exigimos a buena condición donde ubicar en un albergue para donde se va a ubicar a las familias. Bueno, muchísimas gracias. Pues precisamente con algunos indígenas que estaban a las afueras de la unidad para las víctimas, hace algunos minutos se llegó a un acuerdo para trasladarlos a un albergue temporal. Quienes estaban allí a las afueras de la unidad para las víctimas eran personas que vivían en pagadiarios. Es por eso que se tiene un tratamiento diferente. Por el momento, pues está a la espera de la mesa de diálogo coordinada por el distrito y también por el gobierno nacional. Nosotros, por supuesto, estaremos muy pendientes, y por el momento los dejamos con estas imágenes que obedecen al interior de La Rioja.
Lorena, muchas gracias. Bueno, consejera, ahí usted escuchaba a un líder indígena que está dentro de la UPI La Rioja. Ustedes han intentado conversar con ellos precisamente para lograr el ingreso y pues arreglar esta infraestructura que la vemos en pésimas condiciones. Sabemos que están extralimitados. Allí el cupo es para cierta cantidad de personas, pero exceden la capacidad. Sí, de nuevo, para que el distrito pueda entrar a La Rioja a hacer las adecuaciones que la población requiere y que además hemos hecho visitas con distintos secretarios, con IDIPRON, con arquitectos e ingenieros para poder hacerlas, lo que se requiere es sacar a la ubicación porque ya se trata de arreglos que tienen que ver con reformas estructurales debido a los daños que la población infringió en la infraestructura. De hecho, tuvimos una conversación con ellos porque para poder arreglar un cuarto de bombas, pues ellos tienen que salirse del cuarto de bombas que en este momento están habitando y ellos tampoco quieren hacer eso. Entonces, o la unidad para las víctimas reubica a la población, como dice el fallo de tutela, para que nosotros podamos entrar y hacer las adecuaciones necesarias, o pues de lo contrario no podemos entrar porque pues no es posible y no permiten hacer las adecuaciones. Consejera, precisamente usted menciona la unidad para las víctimas. Hoy hay una reunión, ustedes van a estar asistiendo. ¿Qué se espera para esta nueva reunión? Pues porque no es la primera durante tantos años. Yo creo que desde 2020 estamos con esta problemática. Sí, la reunión de hoy está convocada en el marco del Sistema Nacional de Asistencia y Atención a Víctimas. Es decir, tienen asiento todas las entidades del gobierno nacional que tienen una responsabilidad en esta atención. Yo acá sí quisiera resaltar que la responsabilidad de la atención a víctimas no es exclusiva de la unidad. O sea, acá también la unidad hace un esfuerzo muy grande por lograr que los demás ministerios y entidades del gobierno cumplan con sus compromisos. Esto ha sido muy complejo en lo que fue el retorno del Parque Nacional. Por ejemplo, nosotros hemos venido acompañando las visitas para entender cómo vive la población, porque Bogotá asumió un rol de veeduría luego de ese retorno y sabemos que hay incumplimientos graves de INVÍAS, del Ministerio de Vivienda, del DPS, y eso es complejo. O sea, sabemos que ahí la unidad hace un esfuerzo muy grande, nosotros por eso pues nos sumamos a ese esfuerzo. Estaremos en el Ministerio del Interior a las 8 de la mañana en la reunión convocada por la unidad y esperamos que el gobierno pues pueda comprometerse a cumplir con los compromisos previamente adquiridos y a hoy asumir una responsabilidades que nos ayuden a ponerle una fecha cierta al retorno de la población que está en La Rioja y que está en la Florida. Bueno, consejera, muchísimas gracias y como todos también esperamos que los menores de edad que se encuentran no solamente en la UPI, sino también en inmediaciones del Parque Nacional dejen de, como ustedes lo han denunciado tantas veces, de ser instrumentalizados. Muchas gracias por atendernos en Arriba Bogotá. A ustedes, mil gracias. Bueno, y como escuchaban ustedes a la consejera para las víctimas, paz y reconciliación del distrito, este es el llamado que hace el distrito para el gobierno nacional para que se atienda a esta comunidad indígena que lleva ya varios años en Bogotá buscando respuestas y soluciones para poder retornar a sus territorios, Aníbal. Si esta noticia le interesó o quiere conocer más, no olvide suscribirse en nuestro canal de YouTube, que es gratis, visitar eltiempo.com o seguirnos en nuestras redes sociales.